grabar. Bien. ¿Tenemos uno o dos grupos para hoy, chicos? Por favor, ayúdenme. Dos. Dos también, creo. Ah, ya. Bien. Adelante, por favor, el grupo de resoluciones judiciales. Me veo, Ulises. Me veo. Sí. Ya, ¿empezamos? Yes. Ya, buenos días, compañeros. Buenos días, licenciados. Les vamos a hablar sobre las resoluciones judiciales y voy a empezar yo. Bueno. Les vamos a hablar sobre las resoluciones judiciales, que en sí las resoluciones judiciales son actos procesales provenientes de un juez o un tribunal, el cual resuelve las peticiones, autoriza y determina el cumplimiento. Las resoluciones judiciales serán orales, escritas, y se denominarán providencias, auto de vista, auto supremo y sentencia. Yo les voy a hablar a partir del artículo 209 al 216. En el artículo 209 establece las providencias, que son aquellas declaraciones de voluntad dictadas por el juez con eficacia imperativa y que afectan al proceso en donde se dictan y se adoptan para ordenar materialmente el mismo. ¿Qué quiere decir? Que son de simple trámite. En sí es una resolución judicial por la cual se atiende a cuestiones de trámite o de comunicación. No tienen justificación jurídica o son de justificación jurídica sucinta. ¿Qué quiere decir? Que son de manera breve y concisa. La siguiente, Alicia. Ya. Los interlocutorios en vivo establecen que son cuestiones que se suscitan durante el trámite del proceso. Quiere decir una resolución que decide de fondo sobre incidentes o cuestiones previas. Y para ello establecen los siguientes requisitos, que es uno, la precisión del objeto de la decisión. ¿Qué quiere decir eso? Que en qué se debe centrar para tomar la decisión. El punto 2 son los fundamentos jurídicos, que son las decisiones expresas, precisas y concisas con las cuestiones planteadas. El punto 3, que es la decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. Perdón, estoy diciéndolo. ¿Qué quiere decir? Que es la resolución, es dar la resolución o el auto interlocutorio en eso preciso en lo que se está pidiendo. Y el punto 4, que es la imposición de costas y multas en su caso, que quiere decir que son algunos incidentes o vencimientos en una sentencia interlocutoria. El siguiente, Licen. Los autos definitivos tienen fuerza de sentencia por cuanto excepcionalmente deciden o definen una situación jurídica determinada. Y quiere decir que no se pronuncian sobre el proceso, sino sobre el derecho. Y que parar o suspender el proceso. Por ejemplo, en el acto de una demanda. La siguiente, Lice. Dicen la siguiente. Tarda un poquito. Bueno. Ya. Entonces, los plazos. Los plazos deben dictarse en orden a peticiones escritas de las partes y en el vencimiento de 24 horas. Eso viene a ser de las providencias que se deben dictar por escrita. En los autos interlocutorios y definitivos se deben dictados en el máximo de 5 días. Por el código o cuando lo amerite el asunto,
y se dicte en la sentencia. La siguiente, Lice. Les voy a hablar sobre la sentencia. La sentencia, pues, se concluye un juicio en un proceso. ¿Qué quiere decir? Que se pondrá fin al litigio. Y para ello, la sentencia contiene el encabezamiento, que quiere decir el nombre de las partes, objetivo del litigio, y toda la narrativa que habla sobre la explicación breve del hecho y del derecho que se litiga. La parte 3, que viene a ser la parte motivada, que quiere decir los hechos probados, los no probados, la evaluación de las leyes que se citan, en tanto en la el punto 4 en la parte resolutiva, que quiere decir las resoluciones claras, positivas y precisas sobre la demanda o la reconvención en su resolución. El plazo el plazo que se otorga para el cumplimiento. El 6 del pronunciamiento, que son sobre los costos y las costas. 7 es la imposición, que viene a ser la multa en el caso por parte de malicia de alguna de las partes, pueden ser de parte de los abogados, de alguna de las partes. El 8, que viene a ser lugar y fecha, que viene a ser en que se pronuncia. 9, es ser firma de la autoridad judicial con sello de los respectivos juzgados de los secretarios. La siguiente, Alicia. Ahí va. El pronunciamiento por equidad. Quiere decir que la parte que era o sea, sus derechos discutidos, el juez podrá fallar por equidad. La siguiente, Alicia. Es de la condena al pago de frutos e intereses y al resarcimiento de daños y perjuicios. Quiere decir que tanto los frutos e intereses y el resarcimiento se deben fijar en cantidad líquida y con un plazo en una ejecución de una sentencia. La siguiente. Y el plazo para dictar la sentencia, en los procesos de tutora monitoria, la autoridad judicial debe pronunciar la sentencia en el máximo de 5 días desde que ingresa al despacho del expediente. La que sigue. Siguiendo con la exposición, desde el artículo 217 al 223, validez de sentencia. La sentencia va a ser válida aún estando fuera del plazo previsto por este código, pero dará lugar a una sanción disciplinaria a la autoridad judicial conforme a ley. Por ejemplo, si el juez tenía que dictar la sentencia en fecha 26 de junio y la pronunció en 30 de junio, va a ser válida, pero como consecuencia va a tener una sanción la autoridad judicial. El auto de vista es el fallo de una instancia que debe cumplir con ciertos requisitos la sentencia en todo lo que fuere pertinente.
Siguiente, Lisa. El auto supremo es una resolución emitida por el Tribunal Supremo de Justicia y es de cumplimiento obligatorio para las partes. Luego se devuelve al juzgado de origen para su ejecución y cumplimiento. Y se debe cumplir también con ciertos requisitos que establecen en el Código Civil, el Código de Procedimiento Civil, perdón, como ser, digamos, el encabezamiento con identificación del proceso, nombre de las partes y objeto del litigio, parte narrativa con exposición resumida del auto de vista impugnado, del recurso y de la respuesta, esta última si la hubiere. La doctrina aplicable al caso también, la fundamentación, parte resolutiva en términos claros, positivos y precisos. Siguiente. Las formas del auto supremo. Será improcedente si por ineficacia de algún escrito, de alguna actuación procesal. Infundado será cuando carece de fundamento. Cuando el tribunal no encuentre haber sido violada la ley o las leyes usadas en el recurso. Anulatorio de obrados con o sin reposición. Aquí sería la pérdida de eficacia por los efectos de fondo o de forma del acto jurídico. Siguiente, Lice. Demorado. Sí. A ver, espere si no le di otro más y se pasó a uno más, me avisa. No, está bien esa. Gracias. En cuanto a las costas y costos, en el Código de Procedimiento Civil tenemos las condenaciones de la sentencia, la regulación de costas y costos y los casos de condena. En el artículo 221, las resoluciones judiciales impondrán, según corresponda, la condenación en costas, la condenación en costas y costos, o declararán no dar lugar a la condenación. Por ejemplo, en algunas legislaciones, o sea, las condenaciones de costas y costos se pueden dar cuando pierde la parte, una de las partes, ¿no?, del caso, o también cuando el pleito ha sido actuado con temeridad y con mala fe. Y las costas se tienen que pagar por ordenarlo así la sentencia, no solo sus propios gastos, sino también los de la parte contraria. Le toca a Jessica. Buenos días, yo les voy a hablar sobre el artículo 224, que es el alcance de las costas y los costos. Los costos, para hacer una diferenciación entre las dos palabras que son muy parecidas, los costos son los gastos que debe incurrir cada una de las partes involucradas. Esto quiere decir que en medio de un proceso, todos los gastos que sean realizados dentro de este proceso, ya sean como las notificaciones, tasas y demás, tienen que correr a las partes involucradas. En algunos casos, se ha dicho que también incluye los honorarios de los abogados y demás personas que han intervenido en el juicio. Por ejemplo, los procuradores y los peritos. Se denominan costas personales en oposición a los gastos causados en la tramitación de un proceso. También estas son llamadas costas. Aunque en ambos conceptos se engloban bajo el mismo término general de costa, estos son
son relativamente lo mismo, los gastos de los honorarios de los abogados, los derechos de mandatario. Esto ya hace referencia más a lo que es a los costos. Ya, entonces, yo creo que ya quedó claro en lo que es costas y costos. Las costas es lo más es relacionado en los gastos dentro de un proceso y las costas son los honorarios de los abogados o los de derechos del mandatario. La siguiente dice, ya, tasación, regulación y orden de pago. Es obligación del secretario tasar las costas en un plazo máximo de 2 días, siempre y cuando la autoridad judicial dé la orden, entonces el secretario procede a este paso. Y en su artículo primero nos dice que las notificadas las partes, o sea, una vez que las partes estén notificadas con la tasación, tienen un plazo máximo de 3 días para que puedan hacer alguna observación o si es que hay algún reclamo en la tasación. En su artículo tercero nos dice que aprobada la tasación, una vez que ya se haya hecho los reclamos, observaciones o en caso de que no las haya habido, la aprobada la tasación de las costas o renunciada a estas, podrá la autoridad judicial regular los costos ordenando al mismo tiempo su pago dentro del tercer día. Entonces, que una vez que ya se apruebe la tasación, las costas, estas pueden hacerse al mismo tiempo, el juez puede hacer la forma de pago que sea en el mismo plazo que se ha determinado, que es un plazo máximo de 3 días, sin, en el término de 3 días sin recurso ulterior. Esto quiere decir sin días posteriores, o sea, ya no puede haber en el cuarto día ni negociación con la fecha. Y en su artículo cuarto, si la parte condenada al pago de las costas o costos no las hiciere efectivos dentro del término fijado por la ley o la autoridad judicial, queda expedida la vía de ejecución forzosa de resoluciones pasadas en autoridad de cosas juzgadas. Esto hace referencia a que si las personas o las partes que se les dio el plazo de que hagan el pago y no las hicieren en el plazo máximo que se les ha otorgado, queda expedido, queda la vía de ejecutoria forzosa, o sea, queda el paso libre a la ejecución forzosa, o sea, que tienen que pagar de forma forzosa sobre las resoluciones pasadas que se hayan tomado. En la siguiente, Elise. Ya. Enmienda, aclaración y complementación. La autoridad judicial tiene la facultad de corregir o enmendar de oficio los errores materiales advertidos en las resoluciones judiciales. Este concepto es muy claro, donde nos dice que, y por supuesto tenemos en cuenta todos que una autoridad judicial puede corregir todos los errores que se estén previendo, que se estén hallando, en las resoluciones judiciales que se hayan dictado. Artículo 2. Los errores materiales, numéricos, gramáticos, podrán ser corregidos en ejecución de sentencia. Cuando se estén haciendo ya una ejecución de sentencia, se esté llevando, se pueden corregir estos errores que haya habido en las resoluciones. Las partes podrán solicitar aclaración sobre algún concepto oscuro, corrección de cualquier error material o sustancial de auto supremo en el plazo prorrogable de 24 horas contadas a partir de la notificación. Esto nos hace referencia a que para poder nosotros hacer algún reclamo sobre algún error que estemos queriendo que se corrijan y querer, o sea,
que se subsane ese error, tenemos un plazo de 24 horas para que éste sea corregido, siendo admisible una vez vencido el dicho plazo si se tratare de resolución dictada en audiencia, lo será sin otro trámite en la audiencia, en la misma audiencia. El subpárrafo cuarto nos dice que la aclaración, enmienda o complementación no podrá alterar o sustanciar la decisión principal. Esto nos dice que el error que hayamos nosotros hecho corregir o o hayamos querido que se subsane algo de esa resolución no tiene que alterar lo que ya se ha dictado. O sea, tiene que ser, claro, puede ser un error como ya les había mencionado, pueden ser errores numéricos, gramaticales, pero no tiene que cambiar la figura de la resolución, tiene que ser exactamente la misma. Ya dicen la siguiente. La siguiente dice, gracias. Cosa juzgada. Ya, la causa juzgada. Los autos definitivos y las sentencias adquieren la calidad de cosa juzgada cuando no fueren susceptibles de instancias o recursos posteriores. Esto nos dice que una resolución o una sentencia llega a calidad de cosa juzgada cuando no hay posibilidad de poder abrir de vuelta este proceso. O sea, ya no puedes más, no hay apelación, no hay otra instancia, sino que esto es, no tiene sustentabilidad a que se abran otros recursos una vez que ya hay cosa juzgada. Las partes consintieren expresa o tácitamente su ejecutoria. La siguiente, Luis. La siguiente diapositiva, Alicia. Ya, gracias. La cosa juzgada alcanza a las partes y a sus sucesores a título universal. Esto es muy importante, ya que esta cosa juzgada no embarca a todos, sino que tiene ciertas particularidades. Por ejemplo, ahorita les voy a mencionar, en su parágrafo segundo nos dice, también alcanza los efectos de la sentencia a las personas que trabajaren o derivaren sus derechos de aquella. Podrían ser los socios, los comuneros, los codeudores, y eso, y otros. En ningún caso afectará a terceros adquirientes como los de buena fe, los a títulos onerosos. Esta sentencia de cosa juzgada quiere decir que no afectará a estas personas, sino a las personas que ya les he mencionado. Y a los que ya les he mencionado, que son los socios, los comuneros y los codeudores, estos acá se convierten en un desmembramiento que no es el propio respecto del bien. Siguiente. Efectos de la cosa juzgada en proceso preexistente. La cosa juzgada en proceso contencioso tendrá efecto en otro proceso ulterior. Esta palabra destaca mucho en toda esta interpretación porque aquí nos hace una aclaración muy precisa donde dice que esta cosa juzgada tiene efecto a un proceso ulterior. O sea que nosotros al tener ya o al estar queriendo hacer una resolución o una cosa juzgada, podemos fijarnos de otras sentencias que ya hayan llevado o ya se haya llevado esos casos parecidos y poder, tenerlo como ejemplo y ver cuál fue la última resolución que se dio para nosotros poder guiarnos. Siempre tiene que ver, para que nosotros podamos fijar nuestra mirada en otra sentencia que esté de calidad de cosa juzgada, por supuesto, tiene que estar los mismos
el mismo objeto, la misma causa y eso. La siguiente, Elise. Efectos de la cosa juzgada en proceso con citación a personas inciertas o indeterminadas. Surtirá efecto en relación a todas las demás, o sea, esta cosa juzgada, las personas que en un proceso estemos llevando y no se conozca la identidad de estas personas, entonces nosotros podemos seguir la sentencia, se va a incurrir en efectos a relación de todas las demás comprendidas, o sea, todo lo que está incluyendo en la sentencia podemos seguir, supongo que yo lo entendí así, tenemos que seguir esa sentencia porque tenemos obviamente datos ahí cuando se desconozca la identidad de la persona demandada. Habrá una excepción cuando se apruebe en el mismo proceso o en otro posterior en la que su identidad haya sido reconocida por alguna de las partes. Terminó. Muy bien, gracias niñas por su exposición. A ver, vamos a dejar de compartir la pantalla. Vamos a pedir que habiliten todas sus cámaras, por favor, incluyendo a la señora María Brigitte Justiniano, que es parte de nuestra clase. Por allá apareció Carlitos, Juan Marcelo Rocha, de cuando aquí está sin camisa el señor. Ya tenemos a la señora María Brigitte Justiniano, ya con pelo. Estaba pelona. ¿Quién más? Natalia Almanza ahí peinándose sus mechas. Dorian con su gorra porque no se quiere peinar. Raiza, ¿qué habrá hecho? Raiza, esas cejas, ¿cómo se la ven? Dios mío. Por allá está Elvita, Natalia. La Seña Delgado, Camila Ardaya, ¿dónde está? Romy, Soar, Eric y Wendy Mariel. Estoy sin celular, sí, de mamá. Ok, bien. No sé si hay alguna pregunta por parte de la exposición que han realizado sus compañeros. No han dado en sí una definición de lo que son las resoluciones judiciales, pero a ver, adelante, señor Juan Marcelo Ya. Rocha. Buenos días. Yo dije que eran las Bueno, la resoluciones dama. judiciales, Lice. ¿Verdad? Porque yo directamente vi que se puso a analizar ya el artículo en cuestión, pero a ver, don Juan No. Marcelo. Ya. Bueno, como vamos a seguir exponiendo, mi pregunta va a ir direccionada, digamos, al tema que viene, ¿no? Toda la sentencia va en base a las pretensiones. O sea, el demandante realiza sus pretensiones, ¿no es cierto? Entonces las sentencias van en base a lo que solicitan, ¿no? Pero mi duda es la siguiente. ¿Puede existir, digamos, por decirle, 3 pretensiones: desalojo, pago de alquileres y daños y perjuicios? Digamos? O sea, son 3 pretensiones, ¿no? Pero el fallo, mi duda es esta: ¿la sentencia sí o sí tiene que las 3 o puede ser sentencias parciales donde solamente te den el desalojo, pero digamos, falta que definan todavía el pago del alquiler y los daños y perjuicios? O sea, mi duda es si pueden ver una sentencia parcial o también hay otro punto de vista del monitorio, es hay una sentencia inicial y hay una sentencia final, digamos, ¿no? Si colocara excepciones, ¿no? Esa, doctor. Gracias. A ver, niñas, si pueden contestar y si no, yo entro en acción. Entra en acción, Lisa. Bien. O sea, Para empezar, así mejor, dice. el señor Juan Marcelo Rocha estaba hablando sobre demandas con pretensiones múltiples y ahí ya Jessica decía, no se puede. Sí hay demandas con pretensiones múltiples de acuerdo al artículo 114 del Código Procesal Civil.
Por un lado, la Ay, pregunta está sencilla, no está tan complicada, porque dice, ¿qué tal si yo planteo 3 pretensiones? Puede que me salgan 2 bien y una mal. Perdón, se quedó el dedo del centro. Entonces, dirá el grupo, ¿no es cierto? Porque la mamacita estaba por contestar algo. A ver, mamacita, ¿qué iba a decir? Iba a decir que sí se puede y que, claro, Ah, o sea, claro, se puede por mediante la sentencia y, y que puede ser que una le, como te digo, que le salía bien una, otras no. Es que estoy leyendo en el artículo. bien, miren, es una dice, interesante entonces se puede, pregunta. Sí, adelante. perdón que lo corte, se puede hacer entonces varios procesos así, porque yo, o sea, siempre tenía en mi casa que no podés procesar a una persona por varias cosas, sino tiene que ser una, la más grave, supongo. Es que O tienen Bueno, una que puede estar custodiar bien todas, ¿no dice? relacionadas, ¿no dicen? ¿Dicen? Las pretensiones tienen bueno, que estar relacionadas. Pues son claro, diferentes claro, claro. conceptos. Hay un tema de que materia penal es una cosa y materia civil es cosa distinta, ¿no? En materia penal, generalmente cuando la persona está siendo juzgada por varios delitos, la sanción que se le va a poner es la del delito más grave. Desconozco, no estoy seguro, chicos, es que ya hace rato que yo no veo penal, no me acuerdo si las penas se pueden sumar una con otra, con otra, con otra, pero de todas No, formas, si se suman, no podrían pasar más de los 30 años, algo así creo que es. Pero bueno, No, en materia civil, bajo los principios de economía, celeridad, concentración, eventualidad, ah, tú puedes plantear varias cosas en un solo proceso, no son varios procesos, son varias pretensiones en un solo proceso. Pero hay algunas cuestiones que no van juntas por cuestión técnica, jurídica. Por ejemplo, hemos visto que los procesos extraordinarios son procesos de menor jerarquía, son procesos donde solamente se dilucidan situaciones de hecho, no de derecho. Y que el artículo 369 y el 370 señalan pues qué tipo de procesos son extraordinarios. Entonces yo a mi inquilino, por ejemplo, no podría hacerle un desalojo más el pago de arrendamientos que son devengados, más el pago de daños y perjuicios. Ahí hay medio que una incompatibilidad, ¿no? Porque se supone que el canon lo puedes cobrar mediante un proceso de estructura monitoria que se llama ejecutivo, mediante un proceso ejecutivo, ¿no? Y precisamente los recibos impagos del alquiler constituyen una títulos delicia. ejecutivos. Debería poderse, ¿no es cierto?, hacer todo en un solo proceso. Pedir uno el desalojo, pedir el otro el pago del canon y pedir el otro el pago de daños y perjuicios. Tal vez desalojo con daños y perjuicios sí va, ¿no? Pero desalojo con el pago del canon, medio que no te van a aceptar, no te van a poner siempre peros en nuestras autoridades jurisdiccionales. De todas formas, chicos, les comento que hoy va a haber una disertación, pero imperdible. Va a estar disertando el doctor